¿Qué tal, chicos? Me presento, soy Belisa Valdivieso Ochero, profesora del curso de Química. Tengo a cargo los aulas de primero y segundo de secundaria. En este caso, para primero vamos a hablar el tema de la materia. Vamos a ver las propiedades y las clasificaciones. En el caso de las propiedades de la materia, vamos a ver que las propiedades pueden ser generales, extensivas o aditivas, o en este caso propiedades particulares o intensivas. Vamos a hablar sobre las propiedades generales, extensivas o aditivas. Entre ellas tenemos, primero, que van a depender de la masa, entre las cuales vamos a mencionar la extensiva, que es cuando ocupa un lugar en el espacio. Entre ellas estamos longitud, área, volumen. Tenemos también la inercia, que es la resistencia que pone la masa al movimiento. ¿Cómo así? Yo voy en un carro, una combi de pie. La combi, mi cuerpo va a la velocidad de la combi, del vehículo. Entonces, si el carro, el vehículo frena, mi cuerpo se va a ir para adelante y va a regresar al mismo sitio. Entonces, esa es la inercia, es donde mi cuerpo ofrece resistencia al movimiento. Tenemos también impenetrabilidad, cuando dos o más cuerpos no pueden ocupar un lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, yo estoy sentada aquí, no puede venir de repente alguien a sentarse donde yo estoy, tiene que esperar que yo salga para que él se pueda sentar. Tenemos también la que es divisibilidad, es cuando se pueden dividir en partículas más pequeñas. La materia se puede, o algún cuerpo se puede dividir en partículas más pequeñas. Ustedes saben que la materia se descompone en cuerpo, se descompone en este caso partícula, molécula, átomos, partículas subatómicas, en este caso lo último es los quarks. Tenemos también lo que es la gravedad, es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo dentro del mismo radio. Entonces, si yo tiro un objeto, ese objeto va a caer. Entonces, es por acción de la gravedad. Tenemos la cantidad de calor, es cuando se gana y se pierde calor. ¿Sí? Tenemos dos recipientes, uno de agua caliente y uno de agua fría, los juntamos. El tema es que al estar juntos ambos van a haber transferencia de calor, entonces van a llegar en un cierto momento los dos a tener la misma temperatura. Entonces ese es cantidad de calor. Tenemos que el calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Tenemos también el calor lo que es calor, la energía que se manifiesta por un aumento que procede de la transformación de otras. Entonces ahí tenemos la conducción, la convección y la radiación. Tenemos también lo que es energía potencial y la energía cinética. La energía potencial es cuando un cuerpo se encuentra en reposo. Entonces nosotros tenemos que va a ser la masa por la gravedad por la altura. O sea, va a estar nuestro cuerpo estático a una determinada altura. Tenemos también la energía cinética, es cuando un cuerpo se encuentra en movimiento. O sea, equivale que nuestro cuerpo está aquí en reposo, lo empujo, entonces va a entrar en una aceleración. Empieza con una velocidad cero y va a terminar con una velocidad diferente a la inicial. Entonces, mi fórmula va a ser ecuación cinética de la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. También tenemos la ecuación de Einstein, donde dice que una pequeña cantidad de materia puede convertirse en una enorme suma de energía. Entonces, de acuerdo a esta ley propiedad de Einstein, donde se hizo la bomba atómica, entonces mi fórmula es la energía de la ecuación de Einstein es igual a la masa por la velocidad de la luz. Ya sabemos que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. En el caso de centímetros, 3 por 10 centímetros sobre segundo. 3 por 10 elevado a la 10 centímetros por segundo. Otras propiedades generales que tenemos la energía, los tipos de energía mecánica, calorífica, luminosa, química, eléctrica, sonora. Tenemos lo que también es el peso, le decimos que el peso va a ser la masa por la gravedad. Tenemos que la masa va a ser la cantidad de materia que tiene un cuerpo, se va a medir por una balanza. Tenemos la resistencia eléctrica también, la corriente eléctrica. Otras propiedades generales extensivas o aditivas que tenemos va a ser la porosidad. Un cuerpo va a estar separado por unos espacios
que se les llama poros. Tenemos la dilatación. La dilatación es cuando un cuerpo va a ser, en este caso, va a ganar 1 o 2 centímetros, o en este caso va a perder 1 o 2 centímetros de acuerdo a la temperatura que tiene. Entonces, si yo le incremento una temperatura, de repente se va a dilatar. Si yo le quito la temperatura, el resto se va a contraer. Entonces, el tema de la dilatación. Tenemos indestructibilidad, donde la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Propiedades particulares, en este caso intensivas o específicas de la materia, es que no dependen de la masa. O sea, la anterior dependía de la masa, ahora estas no. Entre ellas simplemente son propiedades. Dureza es cuando ofrece resistencia al ser rayados. Tenemos malleabilidad cuando se producen láminas delgadas. Ductibilidad se reducen a hilos. La tenacidad es cuando la resistencia para hacer una ruptura de tracción. Elasticidad es cuando recuperan su estado inicial cuando cesa la fuerza que lo deformó. Tenemos, por ejemplo, aquí maleabilidad es cuando van a convertirse en láminas. Ductibilidad cuando se convierten en hilos. ¿Sí? Tenemos la dureza, que va a ser la escala de Mohs. Tenemos desde el elemento más duro hasta el más blando. El más duro es en este caso el diamante, el más blando es el talco. Tenemos el número 1 talco y el más duro va a ser el diamante. Tenemos la tenacidad o resistencia, es la resistencia que ofrece un cuerpo, se puede decir, para ser roto. Tenemos en este caso la elasticidad, es cuando tengo un cuerpo y ofrece una fuerza externa para deformarlo y de ahí ese cuerpo vuelve a su estado normal. En el caso de los fluidos tenemos la expansión y la comprensión. En el caso de la expansibilidad o comprensión es de acuerdo a ambas a los parámetros volumen, presión y temperatura. Tenemos aquí, por ejemplo, los ejemplos de un bolo. Cuando hay una expansión, ¿a qué se refiere? Cuando va a haber mayor volumen, ¿sí? Mi presión va a ser menor y mi temperatura va a ser mayor. En cambio, cuando se va comprimiendo, se va achicando el área, el volumen va a ser menor, la temperatura va a ser menor, pero la presión va a ser mayor. Va a ejercer mayor fuerza para poder achicar, en ese caso, tener menos volúmenes y poner un gas ahí. Es la comprensibilidad. Tenemos también la tensión superficial, que va a ser la fuerza necesaria para mantener el equilibrio en una película en la superficie de un libro. Entonces tenemos aquí las moléculas. Estas moléculas, en el caso, por ejemplo, de este mosquito que se para en el agua, ¿sí? Abajo del agua tenemos la tensión superficial. Debajo del agua no se ve, hay una laminilla que van a estar nuestras moléculas. Las moléculas, al momento que los mosquitos se paran, se van a unir, van a ofrecer una resistencia. Claro, el mosquito no se va a unir, no se va a hundir porque el mosquito es menos denso que el agua, pesa menos. Tenemos también la viscosidad. Se refiere en este caso si un fluido va a ser viscoso o no, va a fluir con facilidad, va a correr con facilidad o en este caso va a ser espeso o menos espeso, denso, en este caso ligero. Y va a tener que influir la temperatura. Por ejemplo, la miel. La miel, si yo quiero comer un poco de miel, tengo que esperar porque demora en caer. En cambio, el agua es menos viscoso. La miel es más viscosa. Si la miel yo la quiero hacer menos viscosa, tengo que ponerle una temperatura, entonces ahí va a fluir con normalidad. Tenemos también la temperatura, que va a medir el grado del movimiento molecular, la densidad, que es la masa sobre el volumen, ¿sí? Que yo puedo medirla teniendo en ese caso mi densidad, puedo encontrar la masa del cuerpo y sabiendo el volumen, que va a ser la diferencia de cuánto aumento. Tenemos el calor específico, que es la cantidad de calor que se necesita por un gramo de una sustancia para elevar en este caso su temperatura a 1 grado centígrado. Entonces el calor específico va a ser la variación del calor sobre la masa sobre la variación de temperatura. Otras propiedades, en este caso intensivas o particulares, tenemos la solubilidad. Y cuando un líquido está soluble, se queda en suspensión o se precipita. Tenemos puntos de fusión, cuando en este caso llega se puede decir a evaporarse.
a congelarse. Punto de ebullición cuando se evapora. La conductividad eléctrica es cuando tenemos la presencia de un ánodo y un cátodo a través de un fluido. ¿Sí? Tenemos olor, color, que son propiedades físicas que nosotros podemos hacer, oler y saborear. ¿Cuáles son las clasificaciones de la materia? Tenemos que va a ser homogénea y heterogénea. En el caso de las mezclas homogéneas, simplemente va a formarse por varias sustancias, pero va a obtener una sola fase. ¿A qué se refiere una sola fase? Simplemente va a ser un solo color. No se van a ver divisiones, diferentes colores, no. Un solo color. Tenemos, por ejemplo, aquí el agua disuelta con la sal. Las dos son sustancias, sería la sal y el agua. Los perfumes que tienen diferentes soluciones, ¿sí? El agua con el azúcar, yo mezclo el agua con el azúcar, me da un solo color. El acero, el agua carbonatada, entonces esas son mezclas. Van a tener una sola fase y diferentes sustancias. Por ejemplo, aquí el acero se forma del carbono y el fierro, el latón del cobre y del zinc. El bronce se forma del cobre y del estaño. Las sustancias químicas o puras van a ser formadas por una clase de molécula, en este caso, o por átomos de igual número atómico. Sustancias puras, por ejemplo, oro, cobre, elemento. Elementos, sustancias puras simples, son los elementos de la tabla periódica. En este caso, todos los elementos de la tabla periódica, los 80 naturales y los 18, 36 artificiales. Entonces tenemos sodio, cobre, litio, potasio, cesio, francio, son los elementos de la tabla periódica. Entre ellos tenemos los elementos metálicos y los gases nobles. Los elementos metálicos son en mayor proporción, son los que se encuentran en mayor cantidad, son un promedio de 80. Los gases nobles son los que están en la última columna, el grupo 8A. Tenemos los no metales sólidos. Los no metales son aquellos que están acá, los amarillos. Son solamente 15, entre 15 y 18, perdón, entre 3, 4, entre 10, dos elementos que presentan los no metálicos. Tenemos también los gases diatómicos, son aquellos que van a formar dos moléculas. En ese caso son gases oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, flúor, clorio. O2, N2, H2, F2, Cl2. Tenemos también el bromo, en este caso, que va a ser de color líquido, va a ser líquido y de color oscuro, es un metal. Tenemos el yodo, que es sólido y de color negro. También tenemos el azufre, que es amarillo y es estado sólido. Tenemos aquí una distribución metales, no metales y los metaloides. Los gases nobles son los que están acá. Metales son los azules, los no metales los amarillos. Ahora, los compuestos o sustancias puras, ¿a qué se refieren? Simplemente cuando van a tener la misma propiedad en cualquier parte de su masa, ¿sí? Pues, pero presentan varias sustancias y se representan mediante por forma. Pueden ser binarias. En este caso, por ejemplo, aquí el agua. El agua es binaria porque tiene hidrógeno y oxígeno, tienen dos elementos. Pueden ser terciarias, por ejemplo el ácido sulfúrico tiene 3 elementos, hidrógeno, azufre y oxígeno. Cuaternarias porque tienen, por ejemplo en el caso de la urea, 4 elementos. Tienen aquí nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Me vas a decir, profesor, acá hay 1, 2, 3. Acá en medio está el carbono. Carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Estas son las cuaternarias. O sea, van a ser una sola, se puede decir un solo color, pero van a tener diferentes sustancias, elementos. Tenemos la materia heterogénea, entonces, ¿a qué se refiere? Van a ser también diferentes compuestos, pero en este caso vamos a poder diferenciar los compuestos. Vamos a poderlos ver, son diferentes colores. Se van a poder evidenciar granito, por ejemplo, la limadura de hierro amarillo con negro, la limadura de cobre, ¿sí? El agua con el aceite, que van a dar dos fases, la madera, los hojuelos, como ven. Tenemos en este caso las dispersiones, que son disoluciones, en este caso, que son aquellas en las que sus componentes se encuentran distribuidos uniformemente. Las mezclas heterogéneas formadas por un solo líquido en polvo van a ser soluto y pequeñas partículas no solubles, las fases dispersas, que se suspensan en un medio líquido dispersante. Entonces vamos a tener
se puede decir un soluto, que va a ser el polvo, la solución, que va a ser el líquido, y el solvente en donde se va a disolver. Entonces, esas son las dispersiones.